El pitido del monitor no se detuvo cuando el médico levantó la vista del historial. Fue un sonido limpio, constante, casi cruel en su regularidad. En la UCI del Hospital Clínic de Barcelona, el aire olía a desinfectante y a metal frío. Y la respiración asistida marcaba un ritmo ajeno al cuerpo que yacía inmóvil en la cama. Valeria Vidal no se movía. Tenía el cabello recogido con cuidado. La piel pálida bajo la luz blanca, y una vía transparente recorriéndole el antebrazo. Su pecho subía y bajaba por la máquina, no por ella. El accidente había ocurrido horas antes, una motocicleta, una curva mojada, un impacto seco, pero el tiempo, allí dentro, se había vuelto espeso. Como si el mundo se hubiese detenido a esperar una decisión que nadie quería pronunciar en voz alta. Isabel Vidal apretó el bolso contra el pecho. Sus dedos, siempre firmes, temblaban ahora sin disimulo. Fernando Vidal permanecía de pie junto a la pared, la espalda rígida, la mirada fija en un punto que no era su hija ni los monitores, sino el suelo brillante que reflejaba luces y sombras. Ninguno de los dos se sentó. Sentarse habría sido aceptar que aquello podía durar. O terminar. El médico habló con una calma entrenada. Explicó los resultados, la falta de respuesta a los estímulos, la caída progresiva, irreversible, de la actividad cerebral. No usó palabras grandilocuentes. No prometió milagros. Dijo, tiempo, y, probabilidad, y, decisiones, con la misma voz con la que otros hablan del clima. Isabel negó con la cabeza. Como si así pudiera desmentir lo que escuchaba. Fernando tragó saliva. La culpa se le asentó en los hombros con un peso antiguo, reconocible. Tenemos que prepararles para todas las posibilidades, concluyó el médico. Preparar. La palabra quedó flotando, pesada. Isabel miró a Valeria. Recordó, sin querer. La última discusión, la última puerta cerrándose con un golpe seco, la última frase dicha a medias. Fernando cerró los ojos un segundo, apenas un segundo. Y en ese gesto mínimo se le colaron años de decisiones tomadas por otros, de silencios elegidos por comodidad, de miedos vestidos de protección. La máquina siguió respirando por Valeria. Un pitido, otro. El mundo no se acababa, pero estaba a punto de cambiar. Isabel se acercó a la cama. Le rozó la mano con cuidado, como si temiera romperla. La piel estaba tibia. Viva. Y, sin embargo, ausente. Fernando dio un paso, luego otro, y se detuvo. No sabía qué decir. Nunca había sabido qué decir cuando el conflicto exigía palabras. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?, pensó Isabel, sin formularlo en voz alta. La pregunta no buscaba una respuesta inmediata. Era un hilo que tiraba hacia atrás, hacia una casa ordenada en Sarriá San Gervasi, hacia reglas no escritas. Hacia decisiones que parecían pequeñas cuando se tomaron. Fernando levantó la vista al escuchar un cambio leve en el monitor. Nada alarmante. Nada nuevo. El pitido seguía siendo el mismo. El médico se retiró con una promesa de volver más tarde. La puerta se cerró con un clic suave. Quedaron solos. Isabel apoyó la frente en el borde de la cama. Fernando dio un paso más y, por primera vez en horas, miró a su hija sin filtros ni planes. Solo la miró. En ese silencio, el pasado empezó a filtrarse sin permiso. No como recuerdos claros, sino como sensaciones, la certeza de que algo se había quebrado mucho antes del accidente, la intuición de que no todo estaba dicho, la incómoda sospecha de que aún quedaban verdades fuera de esa habitación. El pitido del monitor continuó, frágil y persistente. Y, mientras marcaba un ritmo que nadie se atrevía a interrumpir, ninguno de los presentes imaginaba que una sola voz, todavía ausente, podía cambiarlo todo. La casa donde creció Valeria Vidal parecía respirar orden. No era una impresión, lo hacía. Cada mañana se abrían las persianas a la misma hora. El mármol del recibidor se pulía antes de que el sol tocara las molduras y el silencio se acomodaba como un invitado más. En Sarriá San Gervasi, las calles eran limpias y tranquilas, y las casas aprendían pronto a no levantar la voz. Valeria también. Desde pequeña entendió las reglas invisibles. No estaban escritas, pero se imponían con una claridad impecable: sentarse recta, hablar lo justo, no ensuciar el vestido, no preguntar de más.
Todo tenía un lugar, ella también. Isabel Vidal. Su madre, vigilaba ese equilibrio con una precisión casi matemática. El estatus no se mencionaba, se practicaba. La reputación no se discutía, se protegía. Isabel corregía una postura con la misma naturalidad con la que ajustaba una agenda, y celebraba los logros de su hija sin desordenar jamás el gesto. Fernando Vidal era distinto. No menos presente, pero sí más silencioso. Demostraba afecto en actos pequeños, un vaso de agua en la mesilla, una manta sobre las piernas cuando Valeria se dormía en el sofá, un asentimiento cómplice desde la puerta. Amaba sin ruido y, por evitar el conflicto, aprendió a no interponerse. Así, el mundo de Valeria se sostuvo en una armonía frágil donde el cariño existía, pero no se nombraba. Las tardes se llenaban de actividades, clases de música, tutorías, ejercicios pautados. Los juguetes eran hermosos y permanecían intactos, alineados en estanterías como piezas de exposición. Valeria aprendió pronto a jugar sola. No porque no supiera compartir, sino porque nadie parecía necesitarlo. A veces se quedaba quieta, observando cómo el día avanzaba tras los ventanales, preguntándose, sin palabras, si aquello era todo. El cambio llegó por una puerta que no debía usar. Un mediodía, siguiendo un ruido que no encajaba con la casa, Valeria se desvió hacia la entrada de servicio. Allí, sentada en los escalones, estaba una niña con las rodillas raspadas y el pelo recogido a toda prisa. Tenía los zapatos gastados y una risa fácil, como si el mundo no le debiera nada. Cuando levantó la vista, no dudó. «Te ves aburrida», dijo. Como quien comenta el tiempo. Valeria parpadeó. Nadie le había hablado así. Asintió, sorprendida por su propia sinceridad. «Creo que sí». Aitana Soler sonrió y se hizo a un lado para dejarle espacio. No preguntó quién era ni por qué estaba allí. Empezaron a dibujar con una tiza olvidada, a inventar historias con lo que encontraban a mano, a reírse sin mirar el reloj. Aitana hablaba de su madre y de los trabajos que hacía, de los lugares donde esperaba sentada hasta que la llamaban. Valeria escuchaba y, por primera vez, sentía que alguien no esperaba nada de ella más que estar presente. La amistad nació sin permiso. Fue directa, honesta, ligera. Se buscaron en los días siguientes con la naturalidad de quienes reconocen un refugio. Valeria descubrió que podía ensuciarse las manos sin que el mundo se derrumbara, que podía contar un secreto y recibir otro a cambio. Aitana, a su vez, encontró un lugar donde quedarse un rato sin ser invisible. No tardó en llegar la mirada que todo lo medía. Isabel las vio juntas y el gesto se le endureció al instante. Observó el vestido impecable de su hija, las manos manchadas de tiza, los zapatos gastados de la otra niña. No levantó la voz. No hizo falta. Las fronteras se dibujaron con una frase corta y una orden precisa. Valeria dio un paso al frente, como si su cuerpo supiera antes que ella que debía proteger algo. Fernando miró desde el fondo, incómodo, y no dijo nada. Esa tarde, cuando Valeria regresó a su habitación, el silencio pesó distinto. No había perdido nada aún, pero había comprendido que algo valioso no estaba permitido. Apretó la tiza en el bolsillo del vestido y se sentó en la cama sin encender la luz. Por primera vez, la casa no le pareció grande, le pareció estrecha. Valeria aún no lo sabía, pero aquella amistad inocente era lo único que iba a enseñarle a respirar fuera de la jaula. La prohibición no llegó con gritos. Llegó con una frase corta, pronunciada con la serenidad de quien está acostumbrada a que la obedezcan. Isabel Vidal no explicó, no justificó. Miró a Valeria a los ojos y dejó claro que aquello no volvería a repetirse. No era una sugerencia. Era una frontera. Valeria obedeció ese día. Y el siguiente. Caminó por la casa como siempre, asistió a sus clases, sonrió cuando debía. Pero algo había cambiado. La ausencia de Aitana no era silencio, era ruido. Un ruido constante que le vibraba en el pecho. Descubrió, sin saber cómo, que prohibir no borra los afectos, los vuelve clandestinos. Empezaron con miradas. Un gesto rápido desde la ventana cuando el coche de la madre se alejaba. Luego vinieron los mensajes improvisados, los dibujos doblados en 4. Las risas contenidas para no delatarse. Aitana sabía esperar.
Valeria aprendió a hacerlo. Se encontraron primero en el parque del barrio, a 2 calles de la casa, donde los árboles ofrecían sombra suficiente para pasar desapercibidas. Jugaban a lo de siempre, historias inventadas, retos absurdos. Pero ahora cada minuto tenía el brillo de lo robado. El sótano fue el siguiente refugio. No era un lugar pensado para juegos, cajas, herramientas, el eco de pasos antiguos. Pero era discreto. Allí, sentadas en el suelo frío, compartían bocadillos envueltos en papel y planes que no necesitaban hacerse realidad para ser importantes. Valeria se reía más bajo, Aitana hablaba más despacio. Se entendían con una facilidad que no pedía explicaciones. Carme Puyol fue la primera en notarlo. No dijo nada al principio. Observó cómo Valeria bajaba las escaleras con una excusa distinta cada vez, cómo Aitana aparecía y desaparecía sin hacer ruido. Carme había aprendido a ver lo que otros preferían ignorar. Cuando las encontró una tarde en el sótano, no levantó la voz. Dejó la bandeja sobre una caja y las miró en silencio. Ese silencio fue un acuerdo. Cerró la puerta con cuidado y se fue. No las delató. No las animó. Simplemente entendió. Isabel, en cambio, no tardó en descubrirlo. Fue un detalle mínimo, unas manos manchadas de tierra, un dobladillo sucio, una respuesta tardía. La humillación fue precisa. Delante de Carme, delante de la casa entera, Isabel habló de límites y de educación, de lo que correspondía y de lo que no. Aitana bajó la mirada. Valeria dio un paso al frente, otra vez, y recibió una mirada que la dejó inmóvil. La prohibición se repitió, esta vez con consecuencias claras. No vuelvas a verla, dijo Isabel. Esto se acaba aquí. Valeria asintió. Esa noche no durmió. Al día siguiente volvió al parque. Aitana estaba allí, sentada en el columpio, esperando como si supiera que Valeria aparecería. No se abrazaron. No hizo falta. Se sentaron una junto a la otra y miraron al frente. El mundo no se había acabado. Había aprendido a esconderse. Los encuentros continuaron, más breves, más cuidadosos. Aprendieron rutas nuevas, horarios imposibles. Carme dejaba una puerta sin cerrar. Una luz apagada a tiempo. Fernando miraba hacia otro lado con una culpa que no sabía nombrar. Isabel sentía la distancia crecer y la apretaba con más normas, más vigilancia. Más control. Cada intento de separación tensaba el hilo. Valeria empezó a comprender algo incómodo, que la amistad no era solo compañía, era resistencia. Con Aitana, el mundo no estaba dividido en lo correcto y lo adecuado. Estaba hecho de personas. Y eso, para Isabel, era una amenaza. Una tarde, al despedirse en el parque, Aitana apretó la mano de Valeria un segundo más de lo habitual. No dijo nada. Valeria tampoco. Volvió a casa con el corazón acelerado, consciente de que ese gesto sencillo tenía peso. No sabía cuánto duraría ni qué precio tendría, pero ya no podía fingir que no existía. Cuanto más intentaban separarlas, más profundo se volvía el lazo que nadie veía crecer. La ausencia no anunció su llegada. Simplemente ocurrió. Un día, Aitana no estaba en el parque. Al siguiente, tampoco. Valeria esperó más de lo habitual, sentada en el borde del columpio, mirando la entrada una y otra vez como si repetir el gesto pudiera traerla de vuelta. El sol se movió, las sombras cambiaron de lugar, y el banco permaneció vacío. Regresó a casa con una inquietud que no supo explicar. Pasaron los días. Valeria dejó notas donde sabía que Aitana las encontraría. Volvió a bajar al sótano con excusas torpes. Nada. La casa seguía funcionando con su precisión habitual. Pero el silencio tenía otra textura. No era el silencio ordenado de siempre, era un hueco. Carme Puyol fue quien habló primero. No lo hizo de inmediato ni con palabras grandes. Esperó a una tarde en la cocina, cuando Valeria fingía leer mientras el reloj marcaba una hora que ya no importaba. Carme se secó las manos en el delantal y se sentó frente a ella. Aitana ya no viene, dijo, despacio. Su madre ha perdido la custodia. Valeria levantó la vista. La frase no encajaba. Carme continuó, con la voz baja,
como si temiera que la verdad se rompiera si la decía demasiado alto. Hubo informes, visitas. Decisiones tomadas lejos de allí. Aitana había sido trasladada a un centro en Tarragona. El nombre de la ciudad sonó distante, pesado, definitivo. Valeria no lloró en ese momento. Se quedó quieta, como si el cuerpo hubiese entendido antes que la mente. Subió a su habitación y cerró la puerta. Se sentó en la cama con las manos apoyadas a los lados, mirando el espacio donde Aitana solía sentarse cuando entraba a escondidas. Por primera vez. La casa no era estrecha ni silenciosa, era ajena. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, pidió ver a su padre. No pidió permiso, pidió ayuda. Fernando escuchó en silencio, con la mirada fija en la mesa. Valeria no habló de injusticia ni de miedo. Habló de una amiga. Eso bastó para que algo se moviera. El viaje se organizó sin ruido. Fernando no informó a Isabel. Dijo que saldrían un rato. Valeria no preguntó más. El trayecto hacia Tarragona fue largo y gris. La carretera parecía estirarse, como si quisiera retrasar el encuentro. Fernando conducía con ambas manos firmes en el volante. No hablaba. Valeria apoyó la frente en la ventana y dejó que el paisaje pasara sin retenerlo. El centro era más pequeño de lo que había imaginado. Cercas, un patio austero. Voces que se cruzaban sin quedarse. Un adulto los condujo por un pasillo estrecho. Valeria sintió un nudo en el estómago antes de verla. Aitana apareció con una sudadera grande y el pelo recogido sin cuidado. Sonrió al reconocerla y corrió hacia ella sin mirar a nadie más. El abrazo fue breve y contenido. Como si ambas supieran que no podían permitirse más. Hablaron rápido, como si el tiempo fuese un enemigo. Aitana contó detalles sueltos, horarios, normas. Nombres que no importaban. Valeria escuchó sin interrumpir, memorizando cada palabra. No prometieron nada. No hicieron planes. Se quedaron juntas hasta que alguien indicó que debían despedirse. La despedida no tuvo lágrimas ni dramatismos. Aitana apretó la mano de Valeria y asintió una sola vez. Valeria respondió igual. Había cosas que no necesitaban decirse para ser verdaderas. En el camino de regreso, el coche avanzó en silencio. Fernando miró a su hija de reojo. Buscó algo que decir y no lo encontró. Valeria no miró atrás. Entendió, con una claridad que dolía, que el mundo podía decidir sin preguntar, separar sin culpa. Corregir vidas como si fueran errores administrativos. Esa noche, al entrar en su habitación, Valeria dejó la luz apagada. Se sentó en el suelo y apoyó la espalda contra la cama. No lloró por la distancia ni por el lugar extraño. Lloró por la certeza recién descubierta, que no todas las pérdidas hacen ruido y que algunas llegan con sellos oficiales y explicaciones tranquilas. Ese día, Valeria no solo perdió a su amiga, también perdió la idea de que el mundo era justo. Las visitas a Tarragona se convirtieron en un hábito silencioso. No eran frecuentes al principio, dependían de excusas, de permisos negociados con cuidado, de la disponibilidad de Fernando. Pero con el tiempo, Valeria aprendió los horarios. Los trayectos, las formas de llegar sin llamar la atención. Cada viaje era una promesa cumplida. No lo decía en voz alta, pero lo sentía así, mientras pudiera verla. Nada estaba del todo perdido. El centro tenía sus propias reglas. Horas marcadas, espacios compartidos, una vigilancia que nunca dormía. Valeria se adaptó. Aitana también. Se sentaban siempre en el mismo banco del patio, debajo de una sombra irregular que no protegía del todo del sol. Allí hablaban de cosas pequeñas para no tocar las grandes, de libros prestados, de canciones que sonaban en la radio, de historias inventadas para cuando todo fuera distinto. Cuando el tiempo se agotaba, no se abrazaban, se miraban a los ojos y asentían. Ese gesto se volvió un ritual. Entre visita y visita, llegaron las cartas. No eran largas ni elocuentes. A veces eran apenas líneas torcidas escritas deprisa, otras veces dibujos simples, símbolos que solo ellas entendían. Valeria las guardaba en una caja bajo la cama. Aitana respondía con la misma constancia. Escribir se volvió una forma de sostenerse. Una prueba de existencia.
El cumpleaños de Aitana cayó en primavera. Valeria llevaba semanas pensando en el regalo. No podía ser algo llamativo ni caro, eso habría levantado preguntas. Eligió un teléfono sencillo, funcional, lo suficiente para llamar y recibir mensajes. Lo envolvió con cuidado y lo guardó en la mochila como si transportara algo frágil. Cuando se lo entregó, Aitana dudó. Si es caro, no puedo, dijo, seria. No lo es, respondió Valeria. Y ya está configurado. Aitana abrió la caja y se quedó inmóvil. Parpadeó varias veces antes de hablar. No lloró. Sonrió con una mezcla de incredulidad y alivio que a Valeria le apretó el pecho. Se sentaron juntas y probaron el aparato en silencio, como si el simple hecho de poder llamarse cambiara las reglas del mundo. Aquel día, la promesa dejó de ser abstracta. Fue entonces cuando apareció Héctor Riera. No entró al patio por la puerta. Estaba subido a una rama baja del árbol más cercano, balanceando una pierna con despreocupación. Tenía la sonrisa fácil de quien se mueve sin pedir permiso y la seguridad de alguien que no espera aprobación. Miró el teléfono, luego a Valeria. Y soltó un comentario que no buscaba conversación, sino reacción. Valeria levantó la vista. No estaba acostumbrada a que le hablaran así. Aitana rodó los ojos y le susurró que lo ignorara. Héctor sonrió, como si ese consejo fuera un reto. Dijo algo más, con un tono burlón. Y Valeria respondió antes de pensarlo. No fue una respuesta ingeniosa, fue directa. Héctor bajó la pierna, sorprendido, y la miró con interés. El intercambio fue breve, tenso. Marcado por un orgullo que ninguno quiso ceder. Héctor habló de reglas como si fueran un chiste, Valeria las defendió como si fueran un muro. Aitana observó en silencio. Consciente de que ese choque no era casual. Cuando el monitor del patio indicó el final de la visita, Héctor se encogió de hombros y volvió a subir a la rama. Valeria guardó el teléfono y tomó la mano de Aitana un segundo más de lo permitido. El viaje de regreso fue distinto. Valeria no podía sacarse de la cabeza la facilidad con la que Héctor se movía, su despreocupación. La forma en que parecía no deberle nada a nadie. Aitana, en cambio, se quedó callada. Había visto ese gesto antes, la chispa que antecede a algo que no se puede controlar. Las visitas continuaron. Las cartas también. El teléfono sonaba por las noches con mensajes cortos, necesarios. Valeria aprendió a escuchar sin juzgar, a estar presente sin corregir. Aitana, por su parte, aprendió a confiar en algo que no dependía de horarios ni de permisos. La lealtad se volvió práctica, cotidiana. No necesitaba discursos. Héctor reapareció de vez en cuando. Siempre con un comentario que buscaba incomodar. Valeria no retrocedió. Cada encuentro fue un paso más hacia un borde que ninguna de las dos veía con claridad. No era peligro lo que sentían, era anticipación. La sensación de que algo estaba cambiando sin pedir permiso. Lo que empezó como una provocación terminaría marcando el punto exacto donde todo se quebró. El desafío no nació como una idea clara. Fue una frase lanzada al aire. Una sonrisa ladeada, el impulso de no ceder terreno. Héctor estaba apoyado en el tronco del árbol del patio, mirando a Valeria como si esperara que diera un paso atrás. Aitana negó con la cabeza, consciente de que aquello no era un juego. Valeria, en cambio, sintió como algo antiguo se le encendía en el pecho, la necesidad de demostrar que no siempre obedecía. Baja, dijo ella. O deja de hablar. Héctor alzó las cejas, divertido. Señaló la rama. Si quieres decir algo más, sube. El árbol no era alto, pero sí irregular. La corteza estaba pulida por manos y zapatos ajenos. Valeria apoyó el pie en una raíz saliente y sintió el primer desliz. Aitana dio un paso hacia ella. No, susurró. Déjalo. Valeria se detuvo un segundo. Miró a Héctor. Vio en su gesto algo que no era burla, sino sorpresa. Y, aún así, siguió. Se agarró a la rama inferior, subió otro escalón improvisado. El mundo se estrechó a la textura áspera bajo los dedos y al latido acelerado en los oídos. Nunca le habían gustado las alturas. Ese miedo, enterrado bajo capas de control, apareció tarde. Dijo Héctor,
ya sin sonrisa. Estaba bromeando. Valeria no respondió. Estiró la mano hacia la rama siguiente. La rozó. El zapato resbaló sobre la corteza lisa. Todo ocurrió en un parpadeo, el crujido seco, la sensación de vacío, el golpe del aire contra el pecho. Aitana gritó su nombre. La caída no fue limpia. Valeria golpeó primero con el costado, luego con la pierna. El dolor llegó como una luz blanca, inmediata, que le robó el aliento. Intentó moverse y no pudo. El mundo se volvió ruido y fragmentos, voces superpuestas, pasos apresurados, el sabor metálico en la boca. Héctor bajó del árbol de un salto. Se arrodilló a su lado, pálido, las manos temblorosas. «No te muevas», dijo, y su voz no se parecía a la de antes. «Por favor, no te muevas». Aitana estaba de rodillas al otro lado, llorando en silencio, sin tocarla. Un adulto apareció corriendo. Luego otro. Alguien llamó a emergencias. Héctor sostuvo la mano de Valeria sin apretarla, como si temiera hacerle daño. Ella quiso decir algo, pero el dolor se lo tragó todo. La ambulancia llegó con un ulular que cortó el patio. La camilla parecía demasiado estrecha. Las luces eran demasiado fuertes. Héctor dio un paso atrás cuando los sanitarios se hicieron cargo, pero no se fue. Se quedó mirando, con la culpa escrita en el rostro. Repitiendo una y otra vez que había sido un accidente, que él no quiso, que solo estaba bromeando. El trayecto fue una sucesión de sacudidas y voces técnicas. Valeria cerró los ojos para no ver el techo moverse. El dolor se convirtió en algo difuso, lejano, como si el cuerpo ya no le perteneciera del todo. Pensó en Aitana, en el banco del patio, en el teléfono guardado en la mochila. Pensó, sin saber por qué, en la facilidad con la que Héctor había dicho, para. En urgencias, el tiempo volvió a distorsionarse. Pruebas, luces, manos que palpaban con cuidado. La palabra, fractura, apareció y se repitió. La sedación llegó como una marea. Héctor quedó al margen, preguntando si podía verla, si estaba consciente, si estaba bien. Nadie le respondió con claridad. Aitana fue llevada a otra sala. El patio quedó atrás. Irreconocible. La hospitalización se anunció con un gesto breve y una camilla que avanzaba por un pasillo largo. Valeria sintió el frío de las sábanas limpias. El peso de algo rígido inmovilizándole la pierna. Quiso aferrarse a una certeza y no la encontró. El dolor se atenuó, pero no desapareció. La conciencia empezó a deslizarse. Antes de perderla del todo, una imagen se impuso con una claridad inesperada, Héctor de pie, las manos abiertas, la mirada fija en ella, sin desafío ni burla. Solo miedo. Mientras Valeria perdía el conocimiento, alguien que no debía importarle empezó a hacerlo demasiado. La noche en el hospital no se parecía a ninguna otra. Cuando las luces del pasillo bajaban de intensidad y el murmullo se diluía en pasos lejanos, el tiempo se volvía elástico. Valeria aprendió pronto el ritmo, el cambio de turno. El roce de las cortinas, el zumbido constante que acompañaba el descanso forzado. Desde su cama, con la pierna inmovilizada y el brazo pesado por la medicación. Miraba la ventana como quien espera una señal que no sabe nombrar. La primera vez pensó que estaba imaginándolo. Un golpecito suave, irregular, interrumpió el silencio. Valeria parpadeó, segura de que era un reflejo del cansancio. El segundo golpe fue más claro. Giró la cabeza. A contraluz. En el marco de la ventana del Hospital Clínic de Barcelona, apareció una silueta con una sonrisa que no pedía permiso. Héctor Riera levantó una ceja y señaló el pestillo con un gesto exagerado. Valeria lo miró incrédula. Movió la mano buena para indicarle que estaba loca si pensaba abrir. Él hizo una mueca dramática, como si el rechazo le hubiera roto el corazón. Al final, Valeria suspiró y, con cuidado, giró el cierre. El aire nocturno entró con un olor distinto, más vivo. Héctor se deslizó dentro con una agilidad que contrastaba con la rigidez del lugar. Aterrizó sin ruido. Levantó los brazos en señal de victoria y, al verla mirarlo, se llevó un dedo a los labios. «Prometo no tocar nada, Caro», susurró. Valeria se rió antes de poder evitarlo. La risa le tiró del pecho y la hizo quejarse en silencio, pero no se arrepintió. Héctor sonrió como si ese sonido hubiera valido el riesgo.
volvió la noche siguiente. Y la siguiente. A veces traía algo en la mano, una flor arrancada del jardín, una chocolatina rescatada de una máquina, un vaso de cartón con café que sabía a nada y a todo. Otras veces llegaba con las manos vacías y la energía intacta. Se sentaba en la silla junto a la cama y hablaban. Hablaban de lo pequeño para no asustarse con lo grande. De profesores demasiado serios. De canciones que sonaban mal en los altavoces del hospital, de lo ridículo que era intentar dormir con ese pitido constante. Héctor hacía comentarios que rozaban la irreverencia, Valeria los corregía con una media sonrisa. A veces, la enfermera asomaba la cabeza y fingía no ver nada. La noche se hacía cómplice. Con el paso de los días, las conversaciones cambiaron de textura. Héctor dejó de bromear por reflejo. Una noche lluviosa. Llegó empapado y se quedó de pie, incómodo, como si hubiera olvidado cómo sentarse. Valeria le ofreció la manta del hospital. Él la aceptó sin protestar. «Hay cosas que debería decirte», murmuró. Valeria asintió, despacio. No lo apuró. Héctor habló sin adornos. De hogares que no duraron, de normas que cambiaban según quien mandara. De aprender a no encariñarse para no perder. Contó la historia de su madre con frases cortas, medidas, como si temiera que el pasado se desbordara. Habló de violencia sin describirla, de abandono sin dramatizarlo. Dijo que había aprendido a subir árboles porque nadie le decía que no, y a bajar rápido porque nadie lo esperaba. Valeria escuchó con una atención distinta a la de siempre. No intentó arreglar nada. No hizo preguntas innecesarias. Cuando él se detuvo, ella puso la mano buena sobre la suya. El gesto fue simple. Suficiente. Gracias por confiar, dijo. Héctor se encogió de hombros, pero no retiró la mano. Las noches siguientes fueron más quietas. A veces no hablaban. Él apoyaba la frente en el borde de la cama y ella observaba cómo la respiración se le acompasaba. Valeria descubrió que no necesitaba explicar quién era ni de dónde venía. Héctor no preguntaba por su apellido ni por las reglas de su casa. La miraba como si bastara con verla. La víspera del alta, Héctor llegó sin nada que ofrecer. No traía flores ni chistes. Se sentó en silencio. Valeria sintió el peso de la despedida antes de que se nombrara. «Mañana te vas», dijo él, sin mirarla. «Sí». El espacio entre ambos se tensó. Valeria levantó la mano y apartó un mechón de su frente. Héctor se inclinó casi por inercia. El beso fue breve, torpe, cuidadoso. No tuvo prisa ni promesas grandilocuentes. Cuando se separaron, él apoyó la frente en la de ella y cerró los ojos. «No voy a desaparecer», susurró. Valeria no respondió con palabras. Lo creyó. Y ese creer la hizo temblar. Cuando Héctor salió por la ventana esa noche, Valeria no miró el marco vacío. Cerró los ojos y dejó que el silencio la cubriera sin miedo. Por primera vez, creyó que alguien la veía sin condiciones, y eso la hacía vulnerable. El reencuentro no tuvo anuncio. Ocurrió una tarde cualquiera, cuando Valeria ya había aprendido a vivir sin mirar atrás. Caminaba despacio por una calle tranquila. Apoyándose aún con cuidado, cuando escuchó su nombre dicho con una voz que no había olvidado. Se giró antes de pensar. Héctor Riera estaba allí, más alto. Más ancho de hombros, con la misma manera directa de sostener la mirada. Sonrió como si el tiempo hubiese sido un rodeo inevitable. Hablaron de pie al principio. Con frases cortas, tanteando el terreno. Luego caminaron. Después, se sentaron en un banco y dejaron que las palabras encontraran su sitio. Héctor habló de trabajos que no duraron. De noches largas, de aprender a no quedarse quieto. Valeria contó lo justo, estudios, decisiones tomadas sin consultar, una independencia construida a golpes suaves. No hubo reproches. No hicieron inventario del pasado. Se reconocieron. El vínculo retomó una forma que ya conocían. No era prisa, era certeza. Empezaron a verse con regularidad. A compartir planes que no necesitaban hacerse grandes para ser reales. Héctor habló de futuro sin adornos. Valeria escuchó sin miedo. Por primera vez. La idea de elegir no parecía un desafío.
Fue entonces cuando Aitana volvió a ocupar un lugar incómodo. Valeria la buscó con la alegría de quien quiere compartir una noticia. La encontró más dura, más contenida. El abrazo fue correcto, breve. Hablaron de cosas prácticas al principio, de trabajos, de horarios. Cuando Valeria mencionó a Héctor, Aitana guardó silencio. No fue un silencio largo, pero sí decisivo. Hay algo que nunca te dije, soltó, con la voz tensa. Yo lo quise desde siempre. Valeria parpadeó. No encontró una respuesta inmediata. No lo sabía, dijo al fin. Aitana sonrió sin humor. Habló de celos que aprendió a callar. De noches en las que Héctor fue el único que la escuchó, de una esperanza que nunca se atrevió a nombrar. No culpó a Valeria con palabras. Pero lo hizo con la forma en que se le quebró la voz. La conversación terminó sin gritos ni acuerdos. Se despidieron con un gesto que no prometía continuidad. Aitana salió de allí con una decisión tomada. No buscó a Héctor. Buscó a Isabel Vidal. La llamada fue breve y calculada. Aitana habló de riesgos y de antecedentes. De ambientes que no convenían, de historias incompletas que sonaban peores al contarlas. No mintió del todo, exageró lo suficiente. Isabel escuchó sin interrumpir. Para ella, el mundo siempre se había ordenado en categorías claras. La idea de que su hija volviera a acercarse a alguien como Héctor activó una alarma antigua. La reacción no se hizo esperar. Isabel habló con Fernando. Habló con conocidos. Las palabras proteger y prevenir aparecieron con frecuencia. Fernando dudó. Recordó el hospital. La ventana, la promesa. Pero la duda no ganó. Se pusieron en marcha mecanismos que Valeria no veía. Mientras tanto, Valeria y Héctor seguían adelante, ajenos al movimiento subterráneo. Planeaban un viaje corto, una convivencia sin dramatismos. Héctor hablaba de compromisos con una seriedad nueva. Valeria se permitió creer. La sensación de estar construyendo algo propio era frágil y valiosa. Aitana observó desde lejos. Cada mensaje sin respuesta endurecía su postura. Convencida de que hacía lo correcto, alimentó la inquietud de Isabel con detalles que sonaban convincentes. Isabel, a su vez, empezó a vigilar con la paciencia de quien cree saber más que los demás. El ambiente se tensó sin estallar. Valeria notó preguntas indirectas, silencios largos. Una vigilancia que no se nombraba. Lo atribuyó al miedo habitual de su madre. No imaginó la magnitud. Una noche, al despedirse de Héctor, Valeria sintió un escalofrío sin causa aparente. No dijo nada. Héctor la abrazó con firmeza, prometiendo verse al día siguiente. Ella asintió, confiada. Caminó de regreso pensando que, por fin, la vida se alineaba. No sabía que, en paralelo, se estaban tomando decisiones lejos de su alcance. Que los mismos gestos que antes llamaron cuidado empezaban a torcerse en otra cosa. Que el lenguaje de la protección estaba cambiando de dueño. Lo que Valeria llamó protección, otros ya lo estaban usando como arma. La investigación no se presentó como una amenaza. Llegó disfrazada de preocupación. Fernando Vidal hizo llamadas que no dejó registradas y pidió informes con la cautela de quien cree estar evitando un desastre. No habló de castigos ni de separaciones, habló de antecedentes, de entornos inestables, de riesgos que no podían ignorarse. Cada palabra estaba envuelta en el lenguaje de la protección. Y cada paso avanzaba un poco más allá de la línea. Los informes regresaron con un peso que Fernando eligió no cuestionar. Resúmenes fríos, historias incompletas, incidentes antiguos reordenados para parecer actuales. Lo suficiente para sembrar dudas. Lo suficiente para justificar una intervención. Isabel leyó todo sin pestañear. No preguntó por matices. Vio peligro. Y cuando Isabel veía peligro, actuaba. Valeria no supo nada de eso. La noche de la interceptación salió de casa con el pulso acelerado y la certeza tranquila de quien va a encontrarse con algo bueno. Héctor le esperaba a pocas calles. Apoyado en su moto, bajo una farola que parpadeaba. No habían planeado nada extraordinario, un paseo, una cena tardía, la sensación de no tener que pedir permiso.
Valeria avanzó por la acera pensando en el sonido que haría el motor al arrancar. No llegó a escucharlo. Un vehículo oscuro se detuvo a su lado con una suavidad calculada. La puerta trasera se abrió antes de que Valeria entendiera qué ocurría. Dos hombres bajaron con movimientos precisos. No gritaron. No corrieron. Uno la tomó del brazo, el otro bloqueó el paso. Señorita Vidal, dijo el más alto. Con una voz entrenada para no provocar. Su padre nos ha pedido que la acompañemos. Valeria tiró del brazo, sorprendida, más que asustada. Suélteme, dijo. Tengo que irme. No hubo forcejeo visible. Solo una presión firme, una coordinación que no admitía discusión. La introdujeron en el coche con la eficacia de quien repite un procedimiento. La puerta se cerró. Los seguros sonaron. El motor arrancó. Valeria golpeó el cristal cuando entendió que no era una confusión. Miró hacia atrás justo a tiempo para ver a Héctor corriendo, el casco cayéndosele de las manos, la boca abierta gritando su nombre. El coche aceleró. La distancia creció en segundos. Valeria gritó hasta quedarse sin voz. El trayecto fue un túnel. Nadie respondió a sus preguntas. Nadie explicó nada. Cuando el vehículo se detuvo, Valeria reconoció el lugar, el aeropuerto. Fernando la esperaba en una zona apartada, el rostro rígido, los ojos cansados. Isabel no estaba. No hacía falta. ¿Qué estás haciendo?, exigió Valeria. No puedes. Fernando no alzó la voz. Te estoy protegiendo. Las palabras cayeron como una losa. Le habló de informes, de riesgos, de decisiones necesarias. Le habló de París como si fuera una oportunidad, no un destierro. Valeria negó con la cabeza, incapaz de asimilar la rapidez con la que su vida se estaba cerrando. No te pertenece decidir esto, dijo, con la voz quebrada. Fernando dio un paso más cerca, bajó el tono. Si te niegas, advirtió, me aseguraré de que ese chico no vuelva a levantar cabeza. Hay puertas que se cierran con facilidad cuando sabes dónde tocar. La amenaza fue clara. Valeria sintió como el aire le abandonaba los pulmones. Pensó en Héctor, en su pasado ya cargado de obstáculos, en lo fácil que sería empujarlo otra vez al margen. Bajó la mirada. El silencio fue su respuesta. Subió al avión sin despedirse. Su teléfono desapareció. Su pasaporte quedó en manos ajenas. París la recibió con luces que no miró y una casa que no eligió. La ciudad era hermosa. No significó nada. Los días se diluyeron. Valeria escribió mensajes que no salían. Los borró. Volvió a escribir. La pantalla permaneció muda hasta que, una tarde, vibró con violencia. Llegaron mensajes de golpe, acumulados. Fuera de tiempo. Y luego, uno nuevo. Un número desconocido. Pocas palabras. Frías. Después, las fotos. Héctor y Aitana en una habitación que Valeria no reconoció. Él dormía con el brazo sobre ella. La imagen era clara, definitiva, cruel en su simplicidad. Valeria dejó caer el teléfono. Negó con la cabeza como si el gesto pudiera deshacer lo visto. Otro mensaje llegó, insistente, confirmando lo que parecía evidente. La habitación se inclinó. Valeria se sentó en el suelo, la espalda contra la pared, respirando a golpes. No gritó. No lloró de inmediato. El dolor fue interno, denso. Como una marea que subía sin aviso. Se sintió ridícula por haber creído, por haber confiado. Los días siguientes fueron una sucesión de gestos automáticos. Clases. Comidas que no saboreó, noches sin dormir. El cuerpo empezó a fallar sin ruido. Un mareo persistente. Un cansancio extraño. Cuando se desplomó, no hubo dramatismo. Despertó en una clínica con la luz demasiado blanca y una frase dicha con cuidado. Había estado embarazada. El estrés había hecho lo que el destino terminó de cerrar. Valeria escuchó sin procesar. No había tiempo para el duelo completo. Todo se acumuló en un mismo punto, la certeza de haber sido dejada atrás. De haber sido reemplazada. De haber apostado por algo que no existía.
Regresó a Barcelona cuando se lo indicaron. La casa seguía en su lugar. Las reglas también. Valeria se movió por los pasillos como una invitada. Nadie habló del viaje. Nadie mencionó a Héctor ni a Aitana. El silencio volvió a ocupar su sitio. Creyendo haber sido abandonada, Valeria empezó a desaparecer por dentro. El regreso a Barcelona no trajo alivio. Trajo costumbre. Valeria volvió a ocupar su habitación. A caminar por los mismos pasillos pulidos, a sentarse en mesas donde las conversaciones evitaban lo esencial. Nadie preguntó cómo había sido París. Nadie mencionó nombres. El silencio volvió a ser norma y, con él, una versión de Valeria más contenida, más lejana. Los años pasaron sin dramatismo visible. Estudió lo que se esperaba. Cumplió horarios. Aprendió a moverse con eficacia por una vida que no sentía propia. Dejó la terapia cuando las palabras empezaron a repetirse sin llegar al centro. Se volvió correcta, elegante. Eficiente. Por dentro, el vacío no hacía ruido, pero ocupaba espacio. Héctor se convirtió en una figura borrosa que aparecía a veces en sueños, siempre sin explicaciones. Aitana desapareció del mapa emocional de Valeria sin despedida. Isabel siguió administrando el mundo con precisión. Fernando observaba a su hija con una culpa que no sabía nombrar. Cada vez que intentaba acercarse, Valeria retrocedía un paso invisible. La confrontación no fue planeada. Ocurrió una tarde gris, después de una noche sin dormir. Valeria condujo hasta la casa familiar sin avisar. Entró con las botas mojadas, dejando huellas en el mármol. Fernando estaba en el despacho. Al verla, se puso de pie, sorprendido. «Tenemos que hablar», dijo ella, sin preámbulos. Fernando cerró la puerta. Intentó empezar con prudencia, pero Valeria no se lo permitió. «¿Qué hiciste con Héctor?», preguntó. «No me hables de protección. Dime qué hiciste». Fernando respiró hondo. Durante años había sostenido la misma historia para sí mismo. Esa tarde, se le desmoronó en la boca. Habló de llamadas, de informes reabiertos, de contactos en juzgados de menores. Admitió que había exagerado, empujado, presionado. Que había presentado a Héctor como un riesgo cuando no lo era. Que había creído que detenerlo, vigilarlo, ralentizar su vida, sería suficiente para separarlos. Habló de miedo. De control. De un amor torcido por la certeza de saber más. Valeria escuchó sin interrumpir. Cuando Fernando mencionó las fotos, cerró los ojos. «Fueron montadas», dijo él. Casi en un susurro. Aitana aceptó. «Le pagué. Pensé que así sería definitivo». La frase cayó con un peso insoportable. Valeria no gritó. No lloró. Se apoyó en el escritorio para no caer. «Me quitaste la posibilidad de elegir», dijo. «Me quitaste la verdad. Me quitaste una vida». Fernando intentó acercarse. Valeria dio un paso atrás. La distancia fue absoluta. «No vuelvas a llamarlo protección», añadió. Fue una amenaza. Y funcionó. La ruptura no necesitó más palabras. Valeria salió sin despedirse. No volvió a responder llamadas. La casa dejó de ser un lugar al que regresar. Esa noche llovió con fuerza. La ciudad se volvió espejo. Valeria subió a la motocicleta sin pensar en el riesgo, solo en la necesidad de moverse. El motor rugió como una afirmación tardía. Condujo sin rumbo fijo, dejando que el viento le limpiara la cabeza por instantes. El asfalto estaba traicionero. Una curva mal tomada, una lámina de agua, un segundo de desequilibrio. El mundo giró. El golpe fue seco, definitivo. El casco chocó contra la barrera. El ruido se apagó de golpe. Cuando los paramédicos llegaron, Valeria no respondía. La llevaron al Hospital Clínic de Barcelona con sirenas abiertas, con manos rápidas, con palabras técnicas que no prometían nada. Isabel y Fernando llegaron después. Enfrentados a una imagen que ningún control podía revertir, su hija inmóvil, conectada a máquinas, el tiempo suspendido. El médico habló con cuidado. Actividad cerebral inestable. Decisiones próximas.
Isabel se quebró por primera vez sin reservas. Fernando no pudo sostenerse en pie. La sala se llenó de un silencio distinto, más denso. Mientras tanto, lejos de allí, una resolución administrativa cerraba un expediente mal abierto. Un nombre quedaba limpio. Una detención injusta se deshacía. Héctor Riera salía a la calle con una bolsa pequeña y una vida que no encajaba con los años perdidos. La primera persona a la que fue a ver no dudó, Carme Puyol. Fue ella quien pronunció las palabras que lo empujaron a correr. Hospital. UCI. Crítico. Héctor llegó empapado. Sin aliento, atravesando pasillos con una determinación que nadie se atrevió a frenar. Fernando lo vio primero. El pasado se presentó sin permiso. El médico hablaba de despedidas cuando Héctor empujó la puerta. La verdad había llegado tarde. Demasiado tarde para evitar el choque. Mientras la lluvia caía sobre el asfalto, el pasado y el presente chocaron sin posibilidad de frenar. La libertad le llegó a Héctor sin ceremonia. Un sello, una firma, un expediente cerrado con retraso. Nadie le devolvió los años, pero el aire volvió a sentirse distinto al cruzar la puerta. Caminó unos pasos sin rumbo hasta que el teléfono vibró en el bolsillo prestado. La voz de Carme Puyol, quebrada y urgente, le dio una dirección y una sola palabra que lo empujó a correr: hospital. No recordó el trayecto. Solo el latido en las sienes y la lluvia pegándose a la ropa. Al llegar, el Hospital Clínic de Barcelona era un laberinto de luces frías y pasillos interminables. Vio a Isabel y Fernando detenidos frente a una puerta. No hubo reproches. No hubo preguntas. El médico hablaba de probabilidades cuando Héctor empujó la hoja de vidrio y entró. Valeria estaba allí, inmóvil, rodeada de máquinas que respiraban por ella. Héctor se acercó despacio, como si el ruido del mundo pudiera romperla. Tomó su mano. Estaba tibia. Real. Estoy aquí, susurró. No me fui. Nunca me fui. Las palabras no buscaban milagros. Eran una confesión tardía. Le habló de los días perdidos, de la rabia contenida. De la certeza que no había sabido soltar. Le pidió perdón por no haber llegado antes, aunque sabía que no era la verdad completa. Le prometió algo simple y enorme a la vez: quedarse. El monitor cambió de ritmo. Un parpadeo mínimo. El médico levantó la vista. Héctor no soltó la mano. Repitió su nombre como quien marca el camino de regreso. Los dedos de Valeria se movieron, apenas, pero lo suficiente. El silencio se quebró. La esperanza, frágil, ocupó la habitación. Las horas siguientes fueron un vaivén de pruebas y vigilias. Valeria abrió los ojos con dificultad. No habló. Miró. Reconoció primero la voz, luego el rostro. Héctor inclinó la cabeza, conteniendo la emoción. Tranquila, dijo. Estoy aquí. Cuando pudo hablar, su voz fue un hilo. Preguntó por lo que creyó perdido. Héctor no esquivó. Esperó a que los médicos confirmaran la estabilidad y, con la verdad sostenida entre ambos, dejó que Fernando hablara. La confesión no fue rápida ni cómoda. Fernando explicó los informes manipulados, la llamada que nunca debió hacer, la reapertura injusta. Admitió las fotos, el pago, la mentira. No pidió absolución. La culpa le pesaba en los hombros como una edad nueva. Isabel escuchó en silencio, con los ojos bajos, aceptando su parte sin discursos. Valeria cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, no hubo gritos. Dijo lo justo. Eso no se borra, susurró. Pero tampoco quiero que decida mi futuro. Fernando asintió. Era lo único que podía ofrecer, dejar de decidir. Héctor no intervino. Se mantuvo cerca, presente, sin ocupar el lugar que no le correspondía. La recuperación fue lenta y exigente. Hubo días de dolor y noches de miedo. Héctor aprendió el lenguaje de la paciencia: esperar a que Valeria diera un paso, celebrar una respiración profunda. Aceptar los retrocesos sin dramatizar. Volvieron a reír en momentos pequeños, casi a escondidas. La vida, cuando regresó, lo hizo sin ruido. Eligieron casarse sin espectáculo. Un acto breve junto al río, con pocos testigos y la promesa clara de no volver a ceder su voz.
Vivieron en un lugar elegido, no heredado. La motocicleta quedó en la entrada como recuerdo y decisión, moverse, sí, huir, no. La relación con Isabel y Fernando cambió sin volverse simple. Hubo límites. Silencios necesarios, gestos nuevos. Fernando trabajó para reparar lo que pudo, sin reclamar cercanía. Isabel aprendió a preguntar antes de intervenir. No fue redención, fue convivencia honesta. El tiempo trajo una alegría distinta. Valeria regresó al mismo hospital, esta vez de la mano de Héctor, para recibir a su hija. Cuando la sostuvo por primera vez, entendió que algunas historias no se corrigen, se continúan de otro modo. Isabel y Fernando entraron con cuidado. Valeria los invitó a acercarse. La niña respiraba tranquila, ajena al pasado. Héctor rodeó a Valeria con un brazo. No dijeron nada. No hacía falta. Habían aprendido que el amor no se demuestra controlando ni anticipando cada riesgo. Se demuestra escuchando, llegando cuando hace falta. Y quedándose incluso cuando el miedo empuja a huir. A veces, amar no es retener ni decidir por otro, sino aprender a soltar el miedo y confiar en la voz que aún respira.